esta clase número 9 del seminario. Y bueno, buenas noches. Nunca doy las buenas noches, pero buenas noches. Esta noche lluviosa, ¿verdad? Pero aquí estamos y con deseo de compartir lo que el Señor está trayendo. Pero mientras más busco, más hallo. Entonces, pues, está tremendo. Realmente está tremendo. Vamos a tener un momento de oración para empezar. Padre, te damos gracias en esta noche y queremos reflejar la gloria tuya de muchas maneras, Señor, pero sobre todo la manera que tú quieres. Permite, Padre, que día a día podamos entender todas estas cosas que han estado realmente escondidas, Señor, para muchos, no para todos, pero para muchos. Y queremos que seas tú, Señor, que nos reveles todas las verdades tuyas, porque estamos en los tiempos en que el Espíritu tuyo, Señor, está trabajando en los corazones de tal forma como nunca está trabajando ahora. Por esta razón, Señor, estamos poniéndonos aquí en tus manos y a la disposición tuya, y que tu Espíritu, Señor, revele en cada cosa y en cada momento lo que tú quieres que nosotros conozcamos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues estábamos nosotros compartiendo sobre los ayes que encontramos en las Escrituras, porque todo eso está hablando de este tiempo. Sí han habido ayes que hemos encontrado, cosas que han ocurrido y realmente son dignos de dolor, de tristeza, de ver cosas que han ocurrido y hoy en día es parte de la historia. Pero bueno, estamos viviendo un presente y en este presente tenemos que estar bien claro qué es lo que el Señor nos está enseñando y qué está revelando, porque tenemos que estar preparados. Yo siempre he visto que un ejército tiene que estar preparado, tiene que estar listo para enfrentar. Y como el Señor nos llama sus ejércitos, porque así llama a Él, al principio cuando hace ese llamado a Moisés le dice, saca mis ejércitos. Y era una bola de esclavos, pero era su ejército. Era la única herramienta que tenía el Señor para comenzar una nación. Y Él le llama sus ejércitos. Bien, aquí está su ejército. Me alegraba hoy cuando mi hermano me estaba diciendo, y yo no lo he visto todavía en las noticias, o sea, en las noticias de Israel, ¿no? Que cuando los ejércitos, ya las personas están handicapadas, le falta una pierna, le falta un ojo, le falta una mano, están cojos, no pueden funcionar, aquí le llamamos handicap. Pues dice que los handicaps que tienen ahí en Israel, pues ellos quieren ser parte del ejército. Aunque le falte una pierna y no puedan caminar y estén en la situación que tienen, entonces abrieron un nuevo capítulo en el ejército para que ellos también puedan funcionar en el ejército. Y entonces los pusieron a hacer cosas que no tienen que luchar, sino tienen que atender las computadoras, arreglar aquello, poner las cosas en orden, en un trabajo más liviano, pero que se consideran soldados y están vestidos como soldados. Y dice que para el pueblo de Israel ser soldado es una honra muy grande. Y están contentísimos. Y tú los ves marchando cojos, algunos sin pierna, otros con pierna, uno con brazo, otros sin brazo, pero andan marchando vestidos de soldados. Bueno, no quiere decir que nosotros estemos así. Yo no estamos comparando. Cuando encuentre el video, para ponerlo después, hoy no lo tengo, pero lo voy a traer. Nosotros no estamos así, pero ¿qué dijo el Señor? Busca los mancos, los cojos, aquellos, para que mi casa se llene. Y somos ese ejército. Que no importa las limitaciones que tengamos, todos podemos participar en este ejército, el ejército de Dios. Él no echa a un lado a nadie. Todos somos útiles en su pueblo y en el proyecto que Dios tiene, sobre todo en este tiempo, que el Señor está usando todas las personas, todos aquellos, aunque sea un anciano. Sabemos de la historia que usó ancianos, ¿verdad? Desde Moisés, que comenzó el ministerio a los 80 años. Puede usar un niño, como llamó a David, que era un jovencito. Para él no hay, como usó a una mujer, a Débora, que era una profetisa, y el rey no quiso ir a la guerra, y él le dijo, si tú vas, yo voy. Ella tuvo que enfrentar la guerra, y con él, y yo voy a la guerra y vamos a ganar la guerra. Ella no hizo nada de eso, solamente
ella estaba allí y eso le dio fuerza al rey para entonces enfrentar con los enemigos. O sea que para Dios no hay un patrón que tú digas, no, este sí, este no, este sí, este no. El Señor usa a todos. Todos son importantes en el reino. Y esto tenemos que estar bien, bien claro. Cuando nosotros estuvimos leyendo la semana pasada en Isaías sobre los ayes, y vimos que el profeta habló, bueno, en este caso fueron 6 veces que dijo ay de. Y yo me puse a buscar en los demás libros proféticos, que son 17 libros proféticos, a partir de Isaías en adelante, hasta Malaquías son 17 libros proféticos, que están cargados de profecía, en el cual, bueno, pues habla del nacimiento de Jesús, cómo se iba a desarrollar su ministerio, etcétera, etcétera. Pero todos esos libros realmente, en cierta forma, fueron muy olvidados en lo que es el sistema religioso, porque ellos consideraban que eso ya había ocurrido y ya no era necesario, pues a veces se usaban ciertos versículos y bueno, muy bonitos como ese de Isaías 61, levántate y resplandece que ha venido tu luz. Y ese lo usábamos mucho porque nos traía un mensaje fresco para nosotros, pero ahí en adelante no entendíamos cuando hablaba de esto, cuando hablaba de aquello, y todo se quedó encerrado en una ignorancia muy grande. Pero el Señor ha abierto las páginas y el Espíritu Santo es el que nos está ayudando para entender todo esto. Pues yo descubrí que hay ayes en varios libros de los profetas. No voy a hablar de todos los ayes porque son muchos, pero ahí vemos que en varios libros aparecen esos ayes que son expresiones de, no de lástima, sino de advertencia, de ay de vosotros, lo que va a venir, ay de vosotros. Pero ninguno habla un ay contra el mismo pueblo, sino contra los moradores de la tierra y del mar. Vamos a Apocalipsis y vamos a ver 3 tipos de gente: los que moran en el cielo, los creyentes, porque el Señor los ve como estrellas. ¿Y las estrellas dónde están? No vamos a ver estrellas aquí abajo. Los que moran en la tierra, que son los moradores de la tierra, los que andan según la naturaleza de aquí abajo, no importa que sean religiosos, no importa que no sean, no importa en la condición que están, pero todavía se mantienen en una naturaleza muy carnal, muy natural, aunque conozcan al Señor de oída, o pon tú que sí, que hayan conocido al Señor, pero no le dieron la importancia que el Señor merece. Y los moradores del mar, es el mundo. El mar siempre representa el mundo. Entonces, en Apocalipsis ese es el lenguaje. 3 tipos de gentes. Y eso no se diferencia aquí en el Antiguo Testamento, sigue ese patrón, esa misma forma de escribir del Espíritu de Dios. Aquí también lo vamos a ver en Isaías. Esto es lo que nos maravilla a nosotros, que no están en desacuerdo tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo, sino que hay una armonía perfecta, porque lo escribió el mismo Espíritu Santo y no se va a contradecir. O sea que hay armonía. Lo mismo que encuentras aquí, lo encuentras allá. Y así como Jesús le llamó insensatos a aquellos discípulos, ¿verdad?, en el camino de Maús, porque ellos no habían buscado lo que iba a ocurrir con el Mesías. Y estaban todos disgustados, bien desanimados, bien desalentados, porque se había muerto el líder de ellos. Porque lo tenían todavía como un líder, pero no como el rey, de reyes y señores. Es muy diferente. Y el Señor les dijo: insensato, ¿por qué no buscaron, escudriñaron? Y empezó a hablarles podemos decir desde Génesis, desde que los primeros libros, los de Moisés, y todos los profetas, y les mencionó todo lo que decían de él. Ellos ignoraban eso, no sabían lo que se decía de él. Entonces, a veces nosotros como pueblo de Dios nos está pasando lo mismo. Bueno, yo generalizo en el sentido de que estoy hablando globalmente, ¿no? Nos estamos dando cuenta. Pero hemos vivido también muy ignorantes realmente de cosas, sino pensando, bueno, que va a venir la bestia, que nos va a poner la marca aquí y aquí, cosas muy sencillas que lo hemos ahí y tampoco hemos hecho nada por eso, solamente ni hemos indagado qué cosa quiere decir eso. Pero bueno, yo encuentro que en Apocalipsis también hay 3 ayes. Ahí también se encuentran los ayes, pero los ayes es contra los moradores de la tierra y el mar.
pero en ningún momento dice las estrellas del cielo, ni habla de los moradores del cielo, sino de los que moran en el mar y de los que moran en la tierra. Hay de los moradores de la tierra. Y esto es lo que yo quiero, hermano, cuando Jesús mencionó, como vemos aquí nosotros, encontramos aquí aquí, en Mateo, encontramos en Mateo 18, encontramos en Lucas, pero en Mateo 18 vemos que Jesús también habla de esos ayes, y también Él empieza a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque hacen esto y hacen esto, pero no hacen esto. Y empezó a llamarles la atención de esa forma, pero es el mismo carácter que vamos a encontrar también en Apocalipsis, el mismo carácter que vamos a encontrar en el libro de Isaías y en otros libros. Yo encontré varios, que es una buena tarea, ¿verdad? En Jeremías hay ayes, en Ezequiel, en Oseas, en Joel se encuentran ayes también. ¿Por qué el Señor repite tanto? Porque son un pueblo que necesita que nos repitan mucho. Es como los niños, ¿verdad? Que tú tienes que estarles repitiendo constantemente. Y todos esos profetas recibían el mensaje y ellos escribían, porque era muy importante. Dios estaba hablando. Y cuando Dios hablaba, ellos escribían. Ellos enseguida buscaban la forma de que el mensaje fuera limpio, era completo, fuera perfecto. Y quedó todo eso escrito ahí. Pero bueno, vamos a ver ahí un momentito, vamos a ver en Isaías, capítulo 2. Yo sé que lo leímos el otro día también. El verso 20, ya estuvimos leyendo en la parte la principal, lo único que me quedé así a medias. Verso 20 al 22 dice, aquel día, como les digo, hermano, como una buena llave, cuando ustedes encuentren aquel día, está hablando, es del día de la manifestación. Es el día de la manifestación del Señor en todas las cosas, en aquel día, en el tiempo postrero. Son expresiones que nos ayudan a nosotros entonces a ubicarnos, porque si no podemos decir, ¿de qué día están hablando? No entiendo de qué día están hablando. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que hicieron para que adorasen. O sea, aquel día ya el hombre no buscará su propia salvación, porque eso no lo ha llevado realmente a tener el éxito que ellos creían, ¿no? Pero se meterán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Ese versículo está también en Apocalipsis. Ahí lo encontramos nosotros y quiero que lo leamos ahí. Vamos a leerlo aquí, en Apocalipsis, Apocalipsis 6:15, déjame buscarlo aquí, porque tengo esta otra que me gusta mucho algo que dice ahí. Dice, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay una similitud en estas escrituras que nosotros podemos entrelazarlas y unirlas y decir, está hablando de lo mismo. Y no quiero que vean, hermano, una cosa que tenemos nosotros que descartar es que nosotros pensamos que todo está hablando de una cosa natural, pero toda la tierra no tiene cuevas. Si vamos a poner que fuera aquí, ¿a dónde nos metemos? ¿No hay cueva? No es en Israel, que hay tantas cuevas que hay en Israel, que es increíble, cientos de cuevas, donde quiera hay cuevas. Pero está hablando realmente en la propia cobertura del hombre. ¿No recuerdan que Elías, cuando huyó, fue a meterse en una cueva? Él había perdido el ministerio, había dado layoff a su siervo, lo dejó y dijo, ya, yo no voy a trabajar en esto, ya estoy derrotado,
me voy para el monte Sinaí. Hermano, caminó ese hombre una barbaridad. Y allí en el monte Sinaí se metió en una cueva y dijo, Señor, ya para qué vivo yo. Si todos los profetas han matado, nada más que quedo yo y me está buscando para matarme. ¿Qué hago yo? O sea, ya se había dado por vencido. La cueva habla de una cobertura propia, una forma de cómo tú esconderte. En esta otra versión, que está tremenda, la versión acá, dice, huyen de la manifestación. De la manifestación. Wow, eso te habla más claro, porque esto está traducido por rabinos y gente que sabe lo que quiere decir en toda la traducción. Hicieron una traducción muy exacta, está tremendo. Y habla de ese tipo de cobertura. Las cuevas representa y le dirán a todo monte, cúbrenos toda cosa alta. Y está hablando de todo tipo de gente, está hablando de los poderosos, pero está hablando de los siervos, está hablando de todo tipo de gente que han estado completamente ignorantes o no han tomado en serio realmente, verdaderamente Dios es así o no, quizás no lo toman en cuenta. Hermano, conocemos muchos creyentes que no toman en cuenta a Dios, la verdad. Vamos a hablar en claro. ¿Verdad que no es el primero en su vida? Sí, y creen, pero una cosa no es creer porque los demonios creen y tiemblan. No vamos a compararnos con eso. Pero los demonios creen y tiemblan también. Y lo conocen. Y le dicen, tú eres Jesús, o sea que conocen, pero eso no es solo. Es realmente rendirnos a Él, que sea el primero en nuestra vida, el que estemos completamente ligados, unidos a Él, apegados, como decía el rey David en uno de los salmos, mi alma está pegada a ti. Como el canto que nosotros cantamos. Mi alma está unida a ti, sellada contigo. No hay esa conciencia, hermano. El Señor nos está llevando a una conciencia, a una unidad y a una intimidad con Dios. Como dice en Juan 17, me gusta mucho en esta versión, que dice, la vida eterna es que tengan intimidad contigo, oh Padre. ¿Verdad que suena un poquito más fuerte? Que decir, la vida eterna es que sean uno contigo. También suena bien. Pero cuando te dice, que tengan una intimidad contigo, Señor. ¡Wow! Ya eso es la vida eterna. Entonces, mucha gente lo ve en el punto de que, bueno, sí, cuando yo esté en gloria, en todo, sí, pues yo ya no va a tener nada que estorbe, ya mi espíritu está libre para amar a Dios. El asunto no es así, el asunto es aquí. Aquí es donde Él tiene que ser glorificado, aquí en la tierra. Así como Él glorificó al Padre, Él lo glorificó aquí. Padre, glorifícame. Él fue glorificado. Y el Padre dijo, te he glorificado y te glorificaré otra vez, hablando de nosotros. Entonces, hay un trabajo que el Señor tiene que hacer. Y es un tiempo que está pasando eso. Y no quiere decir que, bueno, están mal, están perdidos. No, hermano, porque se están perdiendo lo mero bueno. Lo mejor se están perdiendo. Y el Señor nos está dando esa oportunidad. Por eso, cuando habla aquí de esto en Apocalipsis, yo quiero volver otra vez aquí, nada más que tengan marcado por ahí, porque al ratito volvemos otra vez a leer ahí, vamos a ver otra vez. Vamos a ir ahora en Apocalipsis. No, vamos a Isaías 5, 8 al 23. Isaías 5. No voy a leer esos ayes, ya los leímos, ¿no? Pero es para que lo tengan ahí, ¿ok? Y cuando habla de todos esos ayes, que son 6 ayes, que van con los moradores de la tierra, los que se juntan casa a casa, añaden heredad, viven para ellos, pero no viven para Dios. Tú puedes vivir para ti, pero primero tienes que vivir para Él. ¿Y sabes qué? Vas a vivir mejor. Vas a vivir más completo, más tranquilo, más calmado, sin ese abatimiento, sin esa preocupación que por lo regular toda la gente tiene. Todo el mundo está preocupado por algo. Si no es por la política, es por esto, si no es por el que le duele un pie o por algo, ¿verdad? Pero cuando realmente estamos conectados con el Espíritu de Dios, es diferente. Es diferente, es la forma más cómoda de vivir, porque tú andas por fe, no por vista.
y es diferente cuando tú crees así. Así como Eliseo, como Pablo ha estado contando, como Eliseo vivía ese hombre con esa doble porción y cómo él enfrentaba de hablar con reyes y hablar con aquellos y no tenía miedo. Nunca vamos a ver a Eliseo con miedo. Con Elías lo vimos con miedo. Cuando se fue huyendo a la cueva, tenía temor. Él necesitaba una porción más fuerte todavía, que después la tuvo. Cuando se encontró allí, verá, con el Señor, con el siervo apacible, el Señor lo preparó y entonces fue y enfrentó al rey de Siria, enfrentó al rey de Israel, enfrentó a todos así y ya no tenía miedo, porque necesitaba ese empuje. Pero Eliseo, como tomó la doble porción de él, no vemos nunca a Eliseo que está ahí, no, yo no voy a ir porque va y me coge y me mata. No, vemos a Eliseo que él enfrenta, hasta él oró y resucitó a un niño también, igual que Elías. O sea, él tuvo un desarrollo espiritual y era un siervo que aprendió de su jefe, de Elías. Y Eliseo representa este hijo varón que el Señor está levantando, o sea, este ministerio que no tiene temor a nada. Y no importa en la condición que estés, porque podemos estar en todas las condiciones y no podemos dejar de ser aquellos que el Señor ha llamado en esa situación. Bien, dice aquí, cuando habla de todo esto, y hay de aquello de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no les parece algo muy parecido a lo que está pasando ahora? A lo bueno dicen que es malo y a lo malo dicen que es bueno. Miren qué confusión tan grande. Ay de ellos que están cambiando, tratando de cambiar la mente del hombre y tratando de atraer algo contrario a lo que Dios ha establecido. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante ganancia. Que eso pasa mucho. Pero al justo le quitan el derecho. Ay de ellos. Pero cuando tú lees un poquito más adelante, en el verso 26, que está en el mismo capítulo 5 de Isaías, dice, pero el Señor alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado. O sea, siempre que vemos las profecías del Señor que trata, pues Dios ama a la gente. Nosotros tenemos que entender que Dios ama, como dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera los amó. Vamos a ver que tremendo amor el Señor. Pero le da una palabra de esperanza, que es siempre la profecía, aunque venga muy dura, viene después el siervo apacible, para por lo menos, ay, no nos asuste mucho. Viene una palabra de contentamiento. No lo dice cuando Juan, allí en Jordán, convertido pueblo rebelde, y después dice, he aquí Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, primero les exhorta, pero después les da la solución. Ese es el tipo de profecía que da Isaías, que da Miqueas, que da Ezequiel, que da Joel, siempre con un consuelo. ¿Por qué? Porque así es como es Dios. Dios es un Dios bien serio, pero es un papá. Nunca se te olvide que Él es un padre y cómo actúa un padre. Y no un padre de fulanita y menganita, un padre tuyo. Es tu padre. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería? Hay gente que no tiene conciencia ni recuerda cómo era su padre. Pero bueno, estrena a este padre. Es buenísimo, lleno de amor, estrénalo. Ya que el tuyo quizás no fue tan bueno, pues tienes oportunidad de saborear un verdadero padre. Él no deja de ser padre, aunque esas profecías nos erizan, nos asustan. Dice, no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. O sea que no habrá quien tropiece, como dice,
ni ninguno se va a quedar dormido, o sea, no se va a dar cuenta. ¿Qué pasó con las vírgenes aquellas? 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. No tomaron en cuenta realmente el plan de Dios, no entendieron. Y todas tenían lámpara, pero no todas tenían suficiente aceite. Solamente 5. Y esas 5 fueron las que realmente disfrutaron de lo que es la intimidad con el Señor. Y las otras se perdieron en el momento. Bien, eso es un tipo. Ni ninguno se le va a desatar el cinto de los lomos, que dice, Él nos ciñe. Ceñimos de justicia nuestros lomos. No va a tener eso. Pero este pueblo lo va a tener. Ni se le romperá en su caminar la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que cuando hubo una guerra muy grande que pues los filisteos eran los que afilaban las espadas? Y los filisteos, imagínate, no iban a ir los enemigos a decirle a los filisteos que le afilen las espadas. Y entonces se encontraron que todos tenían las espadas sin afilar y solamente Jonatán. Pues Jonatán, bueno, el único que tuvo que hacerle frente a la situación, porque no tenían afiladas las espadas, no estaban listos todavía para la guerra. Sí estaban listos, pero las armas no estaban capaces para hacerle frente. Y nosotros necesitamos estar armados. No lo dice ahí cuando leemos la Escritura, armados, como soldados, ¿verdad? Y habla de que tenemos que estar ceñidos, que tenemos que estar con la coraza, con todo. Y todo es espiritual. Todo es espiritual. Y para eso el Señor nos está llevando hoy a eso. Dice, y todos sus arcos estarán entesados. Los arcos tenían que estar bien, el hilo ese que le ponen bien estirado para que las flechas pudieran llegar más lejos. Está hablando de un pueblo que está preparado para eso. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino, y su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Está hablando de un tiempo muy difícil, pero un tiempo en que el Señor lo va a abastecer, vamos a estar abastecidos. Pero eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros, que nosotros estemos alerta. Es un tiempo que estemos alerta, un tiempo donde dice, cuando veas estas cosas suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No estés así como todo el mundo está. Todo el mundo está atacado, no sabe qué va a pasar mañana, mirando un futuro negro para su familia, qué va a hacer de mis nietos, qué va a hacer. No estamos en esa posición. Esperanza hay para tu porvenir. Esperanza, dice, lo encontramos ahí también un versículo que dice, esperanza tienen tus hijos. Nosotros no vamos a estar ahí abatidos por algo que no entendemos. Si entendemos todas estas cosas, es para que estemos bien parados, porque el tiempo está tremendo. El tiempo es bueno. Un tiempo de revelación, un tiempo de la manifestación de su gloria, y la tierra está gimiendo por ese tiempo. Así que nosotros estamos entendiendo que es un tiempo hermoso. Dice aquí, quiero seguir leyendo aquí ahora en Isaías. No quiero saltar ahora a Lucas. Vamos a Lucas. Mejor Mateo, me gustó más como lo explica ahí Mateo 11:20. Vamos a ir a Mateo 11:20. Déjenme decirles, yo me sorprendí de ver cuántas profecías hay sobre esto, hermano. Yo no sé si me dará tiempo a dar todo esto, pero bueno, a donde sea, como sea. 11:20. 11:20. Sí, Mateo. Busqué los diccionarios bíblicos, porque a mí aunque nos han dicho, nos han contado, a mí me gusta estar muy segura de lo que estoy diciendo, porque no solamente ustedes están escuchando, sino hermanos afuera, y uno diga, ay, digo una cosa que no es. Pero cuando el Señor empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, comenzó a decir, y yo varias veces lo he dicho, pero quiero que salga aquí más claramente. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, ciudades gentiles, donde ellos usaban, bueno, pues tenían flotas de mucha madera, trajeron de allá de Tiro para hacer el templo. Salomón mandó buscarlo, pero eran ciudades fenicias. Dice, si ellos hubieran visto los milagros que se hicieron en ti, se hubieran convertido. Pero tú no te convertiste. ¿Qué pasó aquí en esa ciudad? Yo estaba mirando aquí. Corazín fue una ciudad que está pegado todo al mar de Galilea, una ciudad de pescadores, ¿no? Toda esa zona Jesús la caminó, hizo muchos milagros, pero ellos veían a Jesús como un líder político y todos los milagros que hizo, pues los religiosos no lo creían, o sea, o lo envidiaban. No lo aceptaron, simplemente no lo aceptaron y chocaron con él. Y dice que 300 años después que Jesús, 300 años después de Cristo, destruyeron la ciudad y hasta el día de hoy no quedó nada, ni raíz ni rama, como dice. No quedó nada de esa ciudad de Corazín, por la palabra que Jesús dio. Ay de ti, Corazín. Y de Betsaida también estuve viendo, allí vivían Andrés, Pedro, Felipe también, y también era un costado de eso del mar de Galilea. No quedó nada, que hasta inclusive no saben ni dónde está. No quedó nada. Y Capernaum, que era la ciudad de Jesús, que donde él allí se crió, bueno, él estaba en Nazaret, pero realmente él desarrolló su ministerio, la base de todo su ministerio fue en Capernaum. Y ahí está la sinagoga, lo que quedó fue nada. Bueno, pura ruina. Ahí eso sí estuvimos allí. Y ahí nos retratamos con la ruina, todo ruina, ruina, ruina. Y una sinagoga toda desbaratada ahí, y ahí es donde todo el mundo se retrata, porque es lo único que está en pie. Pero todos son trozos por aquí y por allá. Eso no se edificó más. 3 ciudades maldecidas por el Señor. Ay de ti. Solamente no le dijo una maldición así, pero le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Porque si ellos hubieran visto los milagros, en uno dice, si Sodoma hubiera visto esos milagros, todavía estuviera Sodoma en pie. Pero por cuanto tú no lo has visto, lo mandó a destruir. Todos los que ocuparon y todos fueron los que realmente destruyeron esa ciudad. Los ayes del Señor tienen un poder increíble. Por eso el Señor dice, no maldigáis. Bendecid y no maldigáis, porque tú tienes palabra. Y la palabra tuya puede. Pero Él con propiedad dio esa palabra sobre esas ciudades porque era incrédula. De Capernaum varias veces lo trataron de matar a él. ¿Sabe qué? El sistema religioso. Los escribas, los fariseos no compaginaban con él, no lo ubicaban, decían, no puede ser, este es un impostor, este es de una secta, no puede ser. Y vieron tremendos milagros, pero estaba, mira, ciego. Eso al Señor le molestó mucho. Esto realmente nosotros lo encontramos aquí en Mateo, pero vamos a ver aquí otra palabra que quiero encontrarlo aquí. Vamos ahora a Mateo 23. Todas estas cosas que estamos viendo, hermanos, que ni nos habíamos dado cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 23, verso 12. El Señor se paró. Yo veo que el Señor, a pesar de que Él tenía enemigos. Sabemos que el enemigo realmente era, pues, el sistema religioso. Y bueno, una vez vemos que lo que es el mundo, ¿no? Los que no conocían, lo trataron de tentar con la moneda del César. Eso no fueron los fariseos, fueron ellos mismos, no sé, los que estaban allí, los romanos. La lucha de él era contra los romanos y contra el sistema religioso, pero más contra el sistema religioso. Porque él había venido a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y traía todo aquello, entonces tiene que darle unos años a ellos, porque ellos no aceptan, ni siquiera reciben. Dice en el verso, quizás a muchos no les gusta esto que dice, pero bueno. Dice el verso 12, pero
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, estaba leyendo este Nuevo Testamento, el Código Real, que me lo regaló Dula. Ahí habla de la historia, muchas cosas de la historia nosotros no sabemos, porque todo fue encerrado y no sabemos. Dice que cuando fue tomado Jerusalén, sabemos nosotros que los romanos acabaron, destruyeron completamente el templo, todo fue desbaratado, y entonces se ocuparon de todos los libros sagrados. Ellos agarraron los libros sagrados, y entonces pues el sistema religioso de ellos, pues ellos empezaron aunque ellos tenían dioses y cuánta cosa, ellos se dieron cuenta que había cristianos allí, pero que ya no seguían judaísmo, sino que eran cristianos. Entonces ellos vinieron contra los judíos y empezaron a matar judíos, que sabemos la historia de Masada, que ahí estuvieron como 900 judíos ahí en esa montaña, y finalmente ellos se tuvieron que matar porque los romanos llegaron para matar, y ellos prefirieron morirse entre ellos para no caer en las manos de los romanos. Toda esta historia. Pero los cristianos pues los dejaron, porque vieron que ya no estaban con los judíos. Entonces ellos tomaron toda esa literatura y cogieron todos esos rollos y todo, y se lo llevaron a Roma, y ahí lo ocultaron por cientos de años. Entonces acomodaron muchas palabras a esa nueva religión. Por eso hay muchas cosas que aquí están diferentes. Y yo estoy sorprendida, porque esto fue, por esos rollos, ellos, rabinos, gente que conoce el hebreo, ellos fueron mirando, no, esto no es así, lo escribieron. Y entonces ellos acomodaron muchas palabras y muchas expresiones y muchas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento, a la manera de ellos, acomodarlo, y de ahí surgió la Iglesia Católica Romana. Y entonces ahí pues esa fue la religión oficial de Roma, por eso se llama romana. Y todos esos libros los tuvieron escondidos, y el pueblo no tenía acceso a eso. De ahí sacaron ciertas cosas, como nosotros le llamamos misales y cosas, y empezaron a enseñarnos eso. Yo tenía mi misal, y yo creo, hermana, ¿verdad que teníamos misal? Porque no teníamos acceso a eso. Y eso yo no te estoy hablando de hace 400 siglos, o fue el otro día, ¿verdad? Cuando realmente, pues eso es lo que nos daban. No conocíamos lo que nos decían, pero más nada, la doctrina. Entonces, ya después, pues, llegó el momento en que el Señor abrió todo eso, porque por un tiempo estuvo en un engaño muy grande en el mundo entero, en todo el conocimiento. El sistema religioso escondió completamente la verdad de Cristo, la verdad de todo, y lo concentró en algo que a ellos les convenía. Y por eso que pusieron imagen y adoraban imágenes, cuando toda la Biblia dice que no te harás imagen, semejanza de nada. Y entonces ponían imágenes, y ponían esto y cuántas cosas que hicieron. Bueno, ya sabemos todos nosotros esa historia, cómo fue. Pero el Señor comenzó a abrir todo eso. Y a nosotros podemos, como dice siempre Pablo, conseguir una Biblia en el Chiví, ¿no? En la tienda del dólar, $1. Hay lugares que no tienen Biblia. Hay lugares que no hay Biblia. Como yo les decía, yo trabajé en la sociedad bíblica, una vez vinieron un montón de chinitos, porque en China, pues esa zona de ahí, los comunistas, pues ellos quitaron todo eso. Y ellos locos por una Biblia, y aprovecharon que estaba en Cuba. Y entonces, imagínate, se le daba uno por persona, todos esos chinitos. Digo, no, porque no teníamos Biblia, ¿sabes qué fueron? Pero teníamos porciones de Juan en cantonés, que es un chino antiguo. Y entonces ellos dijeron, no importa, eso mismo. Y se fueron con sus porciones como si hubieran encontrado un tesoro. Y yo no entendía eso, cómo podía ser. Nunca habían visto ni siquiera una porción del Evangelio. Y fue para mí impactante ver eso, porque era un idioma chino muy difícil. Pero así todo, ellos quisieron se lo llevar. Es más, no se lo vendimos, se lo regalamos. Nadie hablaba cantonés en Cuba. Yo no sé ni eso por qué llegó allí. Pero bueno, a mí en caja de Nuevo Testamento, porciones de Juan en cantonés. Y ahí me di cuenta de cuánto privilegio tenemos nosotros, que hemos podido tener, ¿verdad?
Y aún así el Señor está revelando cosas tremendas a través de cosas así que nos están llegando a la mano, para que nosotros sepamos la verdad y la verdad nos haga libres, cada vez más libres. Por eso el Señor le da una palabra aquí a estos religiosos, donde le dice: vosotros cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso lo experimentamos, realmente eso lo experimentamos. Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que nosotros, que vosotros mismos. O sea, lo mezclan en esa mentira. ¿Verdad que eso lo hemos visto? Gente que camina cielo y tierra buscando un prosélito y lo que hacen es, pobrecito, lo enredan más. Sí. Y menos que va a entender. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, no es el deudo. No puedes orar por el templo, no importa, pero por la plata no. ¿Por qué? Porque ellos eran ambiciosos. Y eso es un espíritu que ha corrido en la iglesia, hermano. Vamos a hablar así en ambición. Ambición. Y no estoy hablando sino de los líderes, ¿ok? Que tratan de ver cómo les sacan a... Yo lo vi el otro día. Tú me lo mandaste. Una hermana, ¿no? Según una profeta, sacándole a la gente miles de dólares. Una cosa, hermano, diciendo: Dios más por ti, tú tienes que dar, qué sé yo lo quité. La verdad que yo me di una enojada tremenda. Pero poniendo una carga que ni ellos la cargan, pero se la quieren poner a los demás. Y esto lo hemos visto realmente. Y Jesús, hermano, eso no pasa desapercibido para el Señor. El Señor no quiere eso. Cuando uno va a dar, uno sabe que el tiempo está antes de la ley, que es el tiempo de Abraham. Eso no, mucha gente dice: yo no doy el tiempo porque ya no está en la ley, yo no estoy en la ley. Es antes de la ley. Pero eso tiene que ser de corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Pero tú no puedes sacarle a la gente y exprimirlo y decir: no, da lo que tú vas a dar por la renta, da lo que Dios te va a proveer. No. ¿Ve? Y eso lo hemos visto, hermano. Eso lo hemos visto, realmente. Pero el Señor eso le duele. Por eso él habla así, en esos términos tan fuertes, que para muchos pues no saben, ¿no? Hay de vosotros, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, pero tienes que hacer esto, la fe, la misericordia, tú tienes que hacer esto. Hay de vosotros, escribas, nos dice: guías ciegos, que coláis el mosquito, pero te tragas el camello. Ve las cosas más importantes. Aquí déjame ocultarlo, aquí déjame que no lo vean, pero que se traigan el cabello, ¿sabes? Pero el mosquito, Bueno, hay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, ya para el último, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: ay, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente generación de víboras. No me imagino al Señor diciendo eso, serpiente, no me lo imagino. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos matarán, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre una generación. ¿Sabe que en una generación es que se va a ver todo eso? Muchos dicen, ¿qué generación tocará? Que Dios va a poner en orden a todo. Va a ser una sola generación. El Señor lo repite varias veces. No pasará esta generación que todo eso acontezca. Va a ser una generación. Una generación son 40 años. Tú dices, wow. Bueno, pues sí. Si estamos en esa generación, porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de que los ayes del Señor, así como está en Apocalipsis, todo eso se va a cumplir. Estamos en ese tiempo. Porque no nos habíamos dado cuenta antes de eso. Y cuando el Señor te muestra algo y te das cuenta, es que estás en ese tiempo. Como cuando nos dimos cuenta que no recibíamos el bautismo del Espíritu Santo, ni sabíamos que eso existía. Cuando nos inquietamos, sí queremos eso. Y entonces nos dimos cuenta que habíamos perdido mucho tiempo sin haber recibido esa bendición porque no sabíamos. Pero el Señor despierta. Dice que Él despierta el Espíritu. Él despierta el Espíritu. Entonces nos ha despertado en este tiempo para que podamos asimilar todas estas cosas, que estamos en un tiempo en que el Señor está poniendo, dice, está poniendo todo en su perfecto orden. Y qué bueno que podamos estar alerta en este tiempo tan tremendo que nos ha tocado vivir. Hay mucho que contar ahora, me falta Apocalipsis, pero lo vamos a dejar para otra semana, porque ya se me agotó el tiempo. Vamos a asimilar esto y pedirle al Señor que podamos nosotros entender esta sencillez. El Evangelio es muy sencillo, hermano. Es tan sencillo que lo puede entender cualquiera, si el Espíritu de Dios está en él. Y si tiene deseos, sobre todo si hay deseo de que sea revelado esto. Así que vamos a tener un momento de oración. Y gracias al Señor de que esos ayes no vengan por aquí para nosotros. Ni lo mande Dios, como dicen aquí. Ni lo mande Dios. Señor, te damos gracias porque realmente no queremos entrar en un sistema religioso donde tú quedas fuera y el sistema queda adentro. Sino queremos que tú seas el que estás adentro y el sistema religioso, Señor, quede afuera. Tú lidiaste con esta gente, Señor, en tus días. Y yo sé, Padre, que aún hay mucho pueblo religioso, pero tú los amas, Señor. Y ellos van a ir abriendo sus ojos y van entendiendo, Señor. Sé con esos líderes, Padre, que los mueve, Señor, la ambición, o los mueve, Señor, no sé, el nombre, la posición, Señor, yo no sé. Pero muévelos, Señor. Ten misericordia y revélate a ellos, Señor, de tal forma, así como lo has hecho con muchos, Padre, que han podido entender tantas cosas y se han humillado y han venido y han dicho verdaderamente, yo no actué bien, perdóneme. Y tú los has levantado. Señor, te damos gracias, Padre. Y ponemos, Señor, realmente tu pueblo, sobre todo tu pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Este pueblo tuyo que está buscando, Señor, te está buscando en medio de las condiciones que estén viviendo, Señor. En medio de tantos estragos y tantas noticias, Señor, que nos invadan, Padre, que a veces nos hacen tambalear. Pero en medio de todo eso, Señor, tu luz resplandece en medio de cualquier tiniebla, porque tú eres, Señor, el que manejas todo esto. Tú has puesto reyes y quitas reyes y pones reyes y quitas reyes y tú sabes lo que tú haces, Señor. Eso lo dijo Daniel en un tiempo difícil en el cual, Señor, tenías que interpretar un sueño que ni siquiera sabía ni cómo era el sueño, pero tú le mostraste y él supo que verdaderamente tú eres el que maneja todas las cosas, que pone todas las cosas, Señor, en su lugar. Te damos gracias, Señor. Te invitamos, Señor, a que día a día abra, Señor, en nosotros toda esa revelación. Te pedimos, Señor, que seas tú en estos momentos, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.